Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Amigos internautas, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su espacio dedicado a las principales informaciones de cada jornada generadas en Bolivia para el mundo. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este martes 4 de octubre. En La Paz, unas 20.000 familias están afectadas por el derrumbe de un cerro en Luribay que se deslizó, sepultando al menos 3 viviendas, vehículos y un tractor, según indicó a Herbol el secretario de Justicia de la Central Agraria del municipio de Luribay, Justo Paco. Una fuerte granizada registrada el fin de semana pasado habría provocado el derrumbe. Paco indicó que la otra mitad de la población también ha sido afectada porque perdieron casi el 100% de sus cultivos. El río Acre amenaza con devastar la frontera entre Bolivia y Brasil y hay 6.000 vidas en riesgo. Yo creo que entre las autoridades deberíamos tratar de que la gente que está viviendo entre las áreas más peligrosas deban trasladarse, propuso de entrada la alcaldesa de Cobija, Ana Luisa Reis. Un experto dice que se informó al gobierno del riesgo para Cobija, pero que no hay obras preventivas hasta el momento. Reis considera que las autoridades de ambos países deben intervenir en este caso porque la tragedia que se prevé será binacional. Mapajo, Ingavi y Villamontes son los 3 barrios cobijeños que, según las proyecciones del monitoreo, resultarían los más afectados debido a que se encuentran en un nivel de suelo más bajo que el resto de Brasilea y que están ubicados más próximos a los puntos críticos. Y en otros temas les contamos que el defensor del pueblo, Rolando Villena, alertó sobre el aumento de la violencia sexual que se ejerce contra los menores de edad en Bolivia e indicó que hay 14.000 casos de violaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres entre enero y septiembre y que el 34% de las menores sufren abusos sexuales antes de cumplir los 18 años de edad. En el mismo periodo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELG, recibió más de 17.000 denuncias de violencia contra la mujer. Villena criticó la negativa sistemática de las autoridades en declarar la alerta nacional por el creciente número de casos de violencia hacia las mujeres y feminicidios, que ahora están mostrándose con mayor crudeza contra las niñas. A su juicio, también existe una especie de autocomplacencia social, por lo que se piensa que el detener a los autores y mandarlos a la cárcel es suficiente, mientras que nada se hace para prevenir y proteger a las niñas y adolescentes, sentenció. En Santa Cruz de hoy el taxímetro ya es una norma y debería usarse en todo el municipio. Así lo informó el director de Tráfico y Transporte de la Alcaldía de Santa Cruz, Roberto Igassi. Desde hoy comienzan los controles para impedir que los taxis circulen sin taxímetro. Esto en concordancia con el acuerdo alcanzado con la dirigencia del transporte. Hemos tenido un problema de colapso con las empresas, pero han prometido que para hoy ya tienen todos los equipos para que la gente los pueda usar, señaló Igassi. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes, informó que se reajustará el presupuesto inicial de 177 millones de bolivianos previsto para las elecciones subnacionales de 2015, luego de que la semana pasada el gobierno rechazara el monto por considerarlo demasiado elevado en relación a los comicios de 2010. Toda recomendación es válida. Tomando en cuenta todos los aspectos de la actualidad, nosotros vamos a hacer el reajuste necesario al presupuesto inicialmente planteado, pero desde ya debemos señalar que no podemos llevar adelante un proceso electoral con el mismo monto del 2010, que fue de 70.2 millones de bolivianos, porque las condiciones son totalmente diferentes, aseveró Paredes a Herbol. A la fecha, solo el 25% de la maquinaria agrícola registrada ha sido nacionalizada, situación que preocupa al sector, ya que este beneficio ha sido extendido hasta el mes de noviembre próximo. Marlene Ardaya, presidente de la aduana, informó que a pesar de la ampliación, aún existe desinterés por parte de los productores para nacionalizar su maquinaria agrícola e implementos. Tenemos 42.297 maquinarias inscritas a nivel nacional, de las cuales solo 10.574 fueron nacionalizadas hasta el momento, es decir, un 25%, remarcó Ardaya, quien además comentó que los montos que deben pagar los productores por la nacionalización oscilan entre 40 y 100 dólares por unidad, dependiendo del tamaño. Si los productores no nacionalizan sus maquinarias, los equipos serán incautados, aseveró.
Momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra nuevamente una variante con 8 bolivianos 59 centavos y el yen mantiene su cotización fija en 0.06 bolivianos. Toda la actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. La revisamos ahora. El campeonato liguero entra en su etapa final y se prefieren los candidatos al título. Tras ganar el pasado domingo a sus rivales, Bolívar y Oriente Petrolero sacaron una pequeña pero gran ventaja en la carrera para conquistar el título del torneo Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Pero como faltan todavía 8 fechas para su finalización, otros 4 mantienen intactas sus ilusiones de alcanzar el mismo logro, pero para ello deben sacar el mayor puntaje posible y esperar a que celestes y albiverdes tropiecen más de una vez. Por una enorme coincidencia, de los 8 partidos que les resta por jugar a los de Bolívar y Oriente, 5 los jugarán de local y 3 de visitante, aunque en el caso de los albiverdes, uno más podría considerarse como local y es el que jugará ante Sport Boys en Warnes. También Oriente puede tomar una gran ventaja, aunque no definitiva, si este miércoles derrota a Petrolero y el domingo a Bolívar. Ambos partidos a jugarse en Santa Cruz de la Sierra. Y en otros temas deportivos, les contamos que la cruceña María Verónica Velasco fue la gran protagonista de la Copa Panamericana de Gimnasia Rítmica que se llevó a cabo en El Salvador. Velasco, que representa al Club Olímpico de Santa Cruz, se destacó en la modalidad de manos libres, obteniendo un puntaje perfecto de 11.75 en la categoría de 9 a 10 años. Además de ello, las gimnastas nacionales lograron 3 preseas de plata y 3 de bronce. Velasco no solo se colgó de oro en manos libres, sino que también logró 2 medallas de bronce, una en la modalidad de aros y la otra en cuerdas. Es la primera medalla de oro en los Panamericanos en la historia de este deporte para Bolivia, resaltó la entrenadora Meday Arango. Con este logro, Velasco superó lo que había conseguido ella misma el año pasado en el mismo torneo, donde solo se trajo el bronce en la modalidad de aro. El último bronce para el país recayó en manos de Mariana Gil con el instrumento de aro también. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Siempre es un placer. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.